Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al evento de lanzamiento del libro Tramas del Alimento, Perspectivas y Debates sobre los Sistemas Alimentarios en Colombia. Este libro aborda los sistemas alimentarios como una forma de entender los grandes desafíos actuales en torno a la alimentación. A lo largo de esta conversación que vamos a tener hoy, profundizaremos en sus principales aportes y en los debates que plantea para el país. Para dar inicio, vamos a invitar a nuestro director de la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, Ramiro Guerrero, para unas palabras de bienvenida. Gracias, Gloria. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto como director de la escuela acompañarlos en la presentación de este libro, Tramas del Alimento, editado por la Universidad de los Andes y la Escuela de Gobierno de la misma. Editado por Felipe Roa, profesor de la escuela, y Camilo Ardila, quienes nos acompañan hoy. Pues ya lo verán en el transcurso de la conversación lo relevante y lo interesante que es. Es un orgullo también participar más ampliamente de esta feria. Hemos tenido una temporada bastante activa en la escuela. A falta de uno, Felipe editó 2 libros, uno de los cuales se presentó en días pasados, Sembrando el Derecho a la Alimentación, en coedición con Diana Guarnizo y con De Justicia, de manera que doble felicitación a Felipe, felicitación y bienvenida también a todos los autores que participan con capítulos del libro que se está presentando hoy. Y bueno, más ampliamente también tuvimos una presentación en días pasados de un libro muy interesante sobre inteligencia artificial, regulación de la inteligencia artificial, también editado por uno de nuestros profesores. Y como si faltara, ya en el ámbito de la política, también editado por la Escuela de Gobierno, un libro con las memorias de Abelardo. Me refiero, por supuesto, a Abelardo Forero Benavides, que escribió un libro póstumo, un testimonio del periodo de la vida política nacional a mediados del siglo pasado, desde el año 47 hasta el Frente Nacional. Fascinante porque fue escrito deliberadamente para la posteridad, no para ser divulgado en su momento, un testimonio muy sincero. Yo lo estoy leyendo, disfrutando mucho, tiene prólogo de una de nuestras profesoras distinguidas, la Paca Zuleta, de manera que con estos aportes hemos estado viniendo muy frecuentemente, participando de estas conversaciones, aportando a la divulgación, que es un poco también nuestra misión. No se trata solo de producir conocimiento, sino de hacer divulgación y facilitar la discusión. De manera que le voy a dar la palabra ahora a Felipe para que nos presente el estupendo panel que nos acompaña hoy para dar inicio a esta conversación tan interesante. Nuevamente, muchas gracias. Ramiro, muchísimas gracias por tus palabras, gracias a todos los que están aquí por venir, por llegar temprano, y muchas gracias también a nuestros panelistas. Viene Brigitte Baptiste, nuestra moderadora, viene en un trancón, entonces está por llegar. Vamos a ir arrancando porque ustedes saben que aquí en la feria son muy estrictos con el tiempo y queremos respetar eso. Quiero darle la bienvenida muy especial a Claudia Vázquez de Nature Conservancy en Colombia, directora para Colombia de TNS. Un gusto tenerte aquí, Claudia, muchísimas gracias. A Juan Lucas Restrepo, director global de la Alianza Biodiversity CIAT Internacional, ahora trabajando desde el nivel global desde hace unos años y con el corazón en Colombia siempre. También, Juan Lucas, muchas gracias por acompañarnos. Está aquí mi hermano editor Camilo Ardila, que es un gusto estar aquí, haber trabajado contigo en este libro, y yo, Felipe Roa, que estoy haciendo las veces de moderador mientras tanto. Bueno, queremos arrancar un poco contándoles el contexto de este libro. Este libro nació hace como de un poquito más de 2 años. Y hay algo que para nosotros es básico, que estábamos hablando con Camilo esa noche en un restaurante georgiano, sobre lo inaceptable que es que en Colombia hoy en día siga existiendo hambre. El país del café, de la yuca, del ñame, del pescado de río, de los mariscos del Pacífico,
de la piangua del Pacífico. Es totalmente inaceptable que en un país como Colombia, con el gran potencial productivo que tiene, con todo lo que está produciendo, que hoy importa aguacate a la Unión Europea, al Super Bowl, que hoy todavía exista hambre en este país. Absolutamente inaceptable. Entonces, hay un grupo que nos preocupamos por eso, que está pasando ahí, pero al mismo tiempo hay otro grupo que se está preocupando por los temas de cambio climático. Lo vimos gravísimo en Córdoba este año, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación, que lo vemos todos los días en lo que está pasando en la Amazonía y en ese área de deforestación tan triste que estamos viendo en el norte de la Amazonía. Y al mismo tiempo hay otro combo de personas que se interesan por la salud. Entonces estamos viendo el incremento de la obesidad, el incremento de enfermedades al corazón, aumento de diabetes. Y parece que todavía no nos hubiéramos dado cuenta que todas esas dinámicas están interconectadas por el alimento. No solamente como parte del problema, sino como parte de la solución. Y ahí vuelvo a la noche que comenzamos a hablar con Camilo sobre esto y dijimos, hay unos buenos referentes en Colombia, ya se han publicado unos informes, unos reportes, algunos ensayos, pero todavía no existe un libro sobre sistemas alimentarios en Colombia. Y dijimos, escribamos un libro, pero desde el día 1 supimos que no podíamos hacer esto solos. Y ahí sí, como dice el proverbio africano, si quieres ir lejos, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y esa fue la apuesta que tuvimos con Camilo. Nosotros desde el día 1 dijimos, tenemos que ir acompañados. Y por eso construimos sobre la gran red de sistemas alimentarios que existe en el país, construyendo sobre la gran experiencia y el gran conocimiento que ya existía en el país. El problema no era que no hubiera conocimiento. El conocimiento estaba ahí, el problema era que estaba desconectado y que no había todavía un libro que pudiera conectar todo ese conocimiento. Y así, algo que empezó como de 2 personas hablando una noche, de repente terminamos siendo 27 personas en este trabajo. Y yo quiero pedirle, pueden ponerse de pie, si no les da pena, los autores que nos están acompañando, por favor, si se pueden poner de pie. Y démosles un aplauso a todos estos autores que nos están acompañando. Muchas gracias. Entonces, bueno, terminamos 27 personas, creo que aquí estamos más o menos la mitad, y terminamos escribiendo este libro, cuya idea transcurrieron un poco más de 2 años desde esa semilla de la idea hasta hoy que lo estamos presentando, y nosotros sí estamos muy orgullosos de entregarle hoy al país, aquí en la Filbo, el primer libro de sistemas alimentarios en Colombia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos, para todas. Un gusto que nos acompañen en esta tarde. Como decía Felipe, pues esto es un logro colectivo. Y en ese mismo espíritu de la diversidad de personas que participaron, de la diversidad de temas, pues identificamos el Tramas del Alimento como ese título, buscando también representar esas tramas primero justamente como un tejido, ¿no? Como un conjunto de hilos que en su complejidad pues nos dan un resultado, ¿verdad? En este caso el resultado, como decía Felipe, pues es este libro que busca poner distintas experiencias, distintas voces, distintas miradas sobre los sistemas alimentarios, pero también tramas en el sentido narrativo, ¿verdad? Y allí apelamos a que los alimentos son protagonistas de nuestra historia, tanto de nuestra historia personal, ¿cierto? Desde lo fisiológico, desde lo social, pero también de nuestra historia colectiva. Entonces encontramos allí en Tramas una forma también de hacerle honor a esa diversidad de personas que están en el libro, pero también esa diversidad que decía Felipe de alimentos y de conocimientos, de culturas, de pueblos que están detrás de esos alimentos. Entonces, por eso el nombre Tramas del Alimento, también queríamos como contarles un poco de dónde venía y cómo se refleja. Y justo en esa diversidad de autoras y de autores, estructuramos entonces el libro en tres grandes secciones, ¿cierto? Que ustedes lo verán. La primera es comprender el sistema, donde justamente se plantean algunos enfoques metodológicos, enfoques teóricos, alianzas también, ¿cierto? Que se identifican como necesarias para justamente acercarnos al entendimiento de ese sistema agroalimentario colombiano en este caso.
La segunda sección, que es activar el cambio, ¿cierto? Entonces, ahí buscamos como identificar algunas palancas, algunos temas que pueden ayudarnos a avanzar en esas transiciones alimentarias justas y sostenibles. Y finalmente, la tercera sección, transformaciones desde los territorios, plantea, digamos, algunas experiencias mucho más concretas que vienen desde lo local, desde organizaciones, desde experiencias personales, desde ONGs que han trabajado en el territorio y nos pueden dar justamente pistas para saber cómo avanzamos entonces en estas transformaciones de los sistemas alimentarios. Entonces, bueno, ese es un poco el libro que muchos de ustedes conocen, y los que no, pues invitadísimos hoy justamente a que lo conozcan, y una invitación más amplia que entendamos entonces también los alimentos como esos tejidos, ¿no? Como esos tejidos de experiencias, de conocimientos, de prácticas, de políticas, de disciplinas que pues nos atraviesan a todos todos los días realmente. Bueno, antes de darle paso a nuestros panelistas, también pues contarles que esta gran participación que tuvimos está como en tres grupos de organizaciones. O sea, en las universidades, entonces tuvimos participación de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes. Tenemos también a los centros de investigación, Agrosavia, la Alianza Biodiversity Ciudad Internacional, el Instituto Humboldt también. Y luego las organizaciones, tuvimos organizaciones como la Fundación Alpina, FOLU Colombia, WWF y organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, como se darán cuenta ustedes cuando tengan la posibilidad de tener el libro en sus manos, es una gran diversidad de voces que están en este libro, y que nosotros estamos muy agradecidos por la confianza de todos los autores que decidieron pues contribuir a esto, poner un gran trabajo y un gran compromiso en esto. Claudia, voy a empezar contigo. Tú eres la directora de TNC para Colombia, tienes una perspectiva de la agenda ambiental, de la agenda de conservación, y obviamente los alimentos para esto no son nada ajenos a toda esta agenda. El libro propone, como lo decía Camilo, 3 puntos principales que son comprender el sistema, activar el cambio y transformar desde los territorios. ¿Cómo lees tú como esas 3 secciones que propone el libro a la luz de la agenda de conservación? Bueno, muchas gracias Felipe y Camilo por haberme invitado a este panel. Realmente me siento muy honrada por esta invitación y los quiero felicitar no solamente a ustedes dos, pero también a los 27 escritores, autores y autoras que participaron en este libro. Realmente es un libro que, bueno, pues no vamos a contar mucho de él para que justamente lo puedan leer con mucho cuidado, pero sí es un libro que nos pone, digamos, el ojo ahí en donde creemos que debe estar, ¿no? Esperamos a que… Bueno, ya sigamos, sí, ahorita continuamos mientras Brigitte se sienta. Entonces, pues primero quería como resaltar que sí es un libro que permite entender muy bien justamente ese entramado, ¿no? Que tenemos tendencia a ver la producción de alimentos como una actividad que se desarrolla en silos, ¿cierto? Y que no tiene en cuenta pues de todos los demás elementos que son absolutamente necesarios pues para una producción sostenible de los alimentos. Entonces ahí se traen diferentes perspectivas que justamente nos dan esa integralidad, y eso lo celebro muchísimo porque creo que justamente es lo que uno quisiera ver y cómo lo reflejamos, sobre todo en un país como Colombia con tanta biodiversidad. Desde el punto de vista, digamos, de la conservación y del uso sostenible de la biodiversidad, pues la idea principal para mí es que, y es bastante sencilla, y es que los sistemas alimentarios todos dependen de la naturaleza. Entonces, producimos como si no dependiera de la misma naturaleza. Entonces, de alguna manera estamos poniendo todo el esfuerzo, los recursos, el financiamiento, la política pública, la asistencia técnica, etcétera,
solamente en la producción y no estamos realmente mirando el sustento absolutamente fundamental de esta producción, que al final es la naturaleza, desde el punto de vista más amplio, pero todos sabemos que para poder producir adecuadamente necesitamos una biodiversidad muy extensa, necesitamos una calidad del suelo, necesitamos una calidad del agua, necesitamos también polinizadores, etcétera. Entonces, casi que de alguna manera la naturaleza es el mejor aliado o el único aliado indispensable para la producción de alimentos. Entonces, evidentemente, pues entender ese sistema, como bien lo estabas mencionando, comprenderlo y activarlo, tiene que ser a través del cuidado de la naturaleza. Entonces, eso pues para una organización como TNC es fundamental, porque al final, cuando miramos la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis de contaminación, pero también y sobre todo la crisis de desigualdad, gran parte de la causa de todas estas crisis pues viene de la producción de alimentos, no solamente las emisiones de CO2, sino también la degradación de los suelos, la desertificación, el consumo de agua. Tenemos datos importantes, o sea, el 43% del agua en Colombia la consume el sector agropecuario. Entonces, pues no podemos sencillamente hacer como si fueran dos mundos aparte, tienen que ir vinculados. Esta mirada más holística permite justamente que se incorporen todos estos elementos en el sistema y que miremos de alguna manera qué pasa si yo altero parte del sistema, qué pasa con la producción de los alimentos. Entonces creo que eso es un aspecto súper importante del libro que nos da la posibilidad de entender que es un sistema complejo y que desde el punto de vista ambiental es la base que sustenta finalmente todo tipo de producción. Otro aspecto que me parece importante mencionar es que definitivamente hay un tema en Colombia, y creo que puede ser el mismo caso en otros países en América Latina, y es un poco este imaginario que tenemos que un país como Colombia puede ser la despensa del mundo, ¿cierto? Entonces, sobre ese principio vemos la posibilidad de un desarrollo económico, de un desarrollo social, de la creación de empleo, etcétera, pero no pareciera que estuviéramos teniendo en cuenta esa base de la que estoy hablando. Es decir, que si no tengo a la naturaleza como mi mejor aliado, al final estaré teniendo una producción de alimentos industrial que, claro, está produciendo alimentos y, como bien decías, en un país como Colombia, donde todavía hay entre 11 y 15 millones de personas que no reciben un alimento adecuado, pues uno se cuestiona, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a producir alimentos de manera masiva para poder alimentar al máximo de personas, pero al final creo que es una ecuación mal hecha, es un mal entendimiento de ese sistema, porque si no invierto en el sistema natural que me soporta la producción, pues al final económicamente no lo voy a poder sustentar. Entonces, para una organización de conservación casi que no es un tema ambiental, créanme que lo digo de corazón, no es un tema ambiental, es un tema económico y social. Es la única manera de lograr pues una producción de alimentos sostenida en el tiempo y que además regenere y repare, como lo mencionaron varios de los autores, especialmente las autoras del Instituto Humboldt. Es claro que la recuperación de aquello que hemos dañado en el suelo durante unos procesos de producción que no han sido pensados en este sistema que ustedes identificaron claramente en el libro, pues tengo que pasar primero por una reparación también, porque es que ya al cruzar los umbrales, pues claramente tengo que recuperar pues esos mínimos para poder seguir produciendo. Entonces, claro, desde la conservación pues vemos de nuevo una maquinaria muy importante de incentivos, de créditos, de mecanismos financieros que vienen a soportar pues una producción de commodities, y no quiero decir con eso que no lo necesitemos,
pero debería haber el mismo esfuerzo puesto sobre la agroecología, porque al final tengamos en cuenta que el 70% de la producción de alimentos en Colombia pues proviene de sistemas que son pequeños, que son locales. Entonces, ¿en dónde es que tenemos que poner los recursos y la innovación y la tecnología? Yo creo que hay que ponerla en esta otra parte para tener un balance. De nuevo, aquí yo no creo que se trate de decir no a la agroindustria y solamente a la agroecología o al revés. No creo que se trate de eso, se trata justamente de poner las cosas en una balanza para que podamos tener ambas cosas. Si me da el tiempo, luego quisiera hablar un poco de la frontera agrícola, que creo que es un tema que no está tan claramente estudiado aún en el libro, pero que podría ser para un futuro. Claudia, muchísimas gracias por tu respuesta. Aprovecho entonces para darle la bienvenida a Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad de AN. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bienvenida aquí al panel. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Felipe, muchas gracias y ante todo mis excusas por llegar tan tarde. Había previsto llegar a las 10 de la mañana a la feria y no para poder disfrutar la feria, pero bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a Felipe, a Camilo por esta oportunidad, esta invitación. Qué gusto también ver a Juan Lucas después de tantos años en trabajos conjuntos entre Agrosavia y el Instituto Humboldt y por supuesto a Claudia con quien trabajamos mano a mano en muchos temas. Y bueno, en relación con lo que comenta Claudia, claramente uno de los temas que en el libro aborda en sus, digamos, múltiples dimensiones es la relación que hay entre biodiversidad y producción de alimentos. Claudia menciona el tema de si no hay contradicción entre agroindustria y pequeña producción, que yo creo que es uno de esos caballitos de batalla que siempre estamos escuchando, digamos, en los debates, diciendo sí por un lado o sí otro por el otro, enfatizar siempre la pregunta de la escala de los procesos a dónde nos lleva, qué es lo que hay que regenerar, dónde hay que regenerar servicios ecosistémicos, porque ni lo uno ni lo otro, no es claramente ni grande ni chiquito, per se son sostenibles, ni per se están generando seguridad alimentaria. Y con base en eso, entonces le pregunto a Juan Lucas, que conoce muy bien los sistemas agroalimentarios del mundo, ¿qué tan alineado ve este proceso de producción de alimentos en Colombia y todos estos reportes que aparecen en el libro con las políticas globales y con lo que hace Juan Lucas también en la FAO? Gracias, Brigitte. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy. Esta es una reunión como de amigos, colegas, gente que como Brigitte y muchos otros no he visto hace rato. Entonces me siento como tomando café entre amigos. De verdad que muy contento de estar acá. A los autores, a los editores, felicitaciones. Y quiero decirles que creo, aparte de ustedes dos, soy probablemente el único que se ha leído el libro 2 veces. Porque me dieron el honor y el gusto de escribir el prólogo y espero que lo disfruten porque realmente fue un ejercicio de un poco de síntesis, obviamente sintetizar algo con la complejidad que presenta el libro o con la complejidad de un sistema alimentario, pues eso no lo logré, pero por lo menos proyectar algunas cosas que también quiero compartir aquí. Y yo creo que vale la pena comenzar de volvernos un poco y de volvernos a la Revolución Verde y de volvernos a lo que significaba hace 60, 70 años en la posguerra ese reto enorme de una población creciente, el conflicto político, etcétera, y el riesgo de la inseguridad alimentaria y el gran éxito inicial de lo que fue una revolución verde que a través de genética y uso intensivo de insumos y de agua y maquinaria y capital, etcétera, lo logró. Y cuando digo lo logró, hoy en día, esto era una guerra por las calorías, una carrera por las calorías. Y hoy 3 cultivos, maíz, trigo y arroz, producen prácticamente el 60% de las calorías, 3 cultivos que consume en promedio la humanidad. Y el tema de esa carrera es que, por supuesto, generó todos los circuitos comerciales, económicos, los incentivos, las escalas, etcétera. Y en las últimas décadas nos empezamos a dar cuenta que el éxito pues, no era gratis, y que tenía unos costos brutales en degradación ambiental, en injusticia, en una cantidad de temas que
que llevaron a muchos a repensar y a decir es que ya no el tema no es la agricultura, la productividad, etcétera, sino el sistema es cómo rebalanceamos algo que llamamos hoy en día un sistema alimentario, eso antes no existía, y lo rebalanceamos para que quepa dentro de unos límites de lo que la naturaleza, este planeta, el agua, el nitrógeno, el fósforo, etcétera, la biodiversidad puede contener. Todavía entendiendo que hay un reto muy importante en una población que sigue creciendo a menor ritmo, etcétera, y que toca alimentar. Vamos a llegar a casi 10 billones, se habla de 9.8, 9.800 millones de personas, que implica incrementar todavía 7% más la producción en menos tierra y en tierras más degradadas, con menos biodiversas, con servicios ecosistémicos que ya fallan, que no son tan efectivos y que antes eran algo que estaba al gratín. Entonces, de ese driver, de ese impulso de la productividad, la investigación hoy ya la piensa muy distinto. Y hay tensiones y hay modelos económicos que empujan hacia un lado, pero por lo menos en la cumbre de sistemas alimentarios de la FAO, que fue como, perdón, de las Naciones Unidas 2022, fue como la primera vez donde empezaron las distintas convenciones, los gobiernos, etcétera, a decir, no, el tema es que el sistema alimentario ha sido causa de buena parte de los problemas del planeta, pero también es el mejor espacio para las soluciones, porque el 50% de la superficie habitable del planeta está intervenida en agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, si la solución no pasa por ahí, los temas no funcionan. Y se ha venido evolucionando mucho en esos debates, y yo no lo llamo agroindustria o transiciones agroecológicas, yo lo llamo intensificación sostenible, o sea, cómo se logra producir lo que se requiere producir con menos recursos, cuidando el suelo, regenerando en lo posible, etcétera. O sea, es un objetivo que sigue siendo muy con un driver económico que para ciertos contextos puede ser. Y unas transiciones agroecológicas que son fundamentales, y en el libro las vemos en casos muy exitosos, que no pueden ser un dogma y no es el silver bullet, la solución que va a resolver todos los problemas, porque tiene enormes beneficios en contextos, en comunidades locales, en temas contextos culturales, etcétera. Entonces yo creo que el libro refleja también un poco esas tensiones y esa transición hacia una sociedad que dice, bueno, ya empezamos a entender que en la alimentación está la solución y que no es por una vía o por un dogma, sino con lo que mejor funcione en los territorios, en las comunidades, que es ese, además, espacio común de prácticamente todas las historias del libro. Yo quiero terminar esta primera parte de mi intervención como con dos temas. Uno, lo que decía Camilo, el tema en Colombia es dramático, o sea, tenemos la belleza, la biodiversidad, etcétera, pero la productividad es desastrosa. Esa mezcla entre uso ganadero, uso agrícola, degradación de los suelos, etcétera, nos tiene en un círculo que no se ha roto, de degradación ambiental, de pérdida de biodiversidad, etcétera, que nos hace cada vez ser menos productivos. Eso está en el centro de todo esto, y con un problema de inseguridad alimentaria absolutamente brutal. En lo rural 25,5%, en lo urbano 25,5%, en lo rural 35% y creciendo. Entonces, pues que no me escuchen los hacedores de política, etcétera, pero algo no está funcionando, porque esa sería en teoría la pobreza que más acceso y facilidades tendría que tener para una oportunidad de nutrición, y temas dramáticos de 68% de niños entre 6 meses y 23 meses con la insuficiencia en lo que les está llegando nutricionalmente, lo que significa que en su productividad, sus temas cognitivos, etcétera, los estamos pues casi que metiendo en un futuro muy duro para ellos, y unos problemas de la dieta, digamos, muy fuertes. Entonces, hay que entender esto desde el espacio territorial, desde la nutrición, desde el consumo, desde la cultura. En el país de las frutas y las verduras estamos al 75% por debajo en promedio de lo que deberíamos comer.
Y eso no es solo de oferta, es de demanda, es del ambiente alimenticio. A mí me costó mucho trabajo aprender a comer frutas porque en mi casa, pues eso no era y no es en muchas casas, cuando eso es parte de lo que necesitamos como seres humanos para que fisiológicamente y nutricionalmente funcionemos bien. Entonces, primera intervención, me encanta este tejido alimentario y que finalmente tengamos, con la experiencia de ustedes en el territorio, con los temas teóricos, pues este libro que me voy a leer una tercera vez con toda seguridad. No, indudablemente que el libro tiene una riqueza muy grande y deja planteadas también muchas líneas de reflexión adicionales para la segunda parte. Estoy segura que les va a tocar hacer una versión 2.0, sobre todo porque hay crisis en el sistema agroalimentario o en el sistema alimentario que se están agudizando, que están poniéndonos contra la pared. El problema del petróleo en el mundo y su correspondiente transformación en fertilizantes ha cambiado la lógica incluso de los sistemas más clásicos, obligándonos a movernos en otro sentido y mucho más rápido de lo que pensamos. Pero no es tan seguro que lo logremos, porque el tema de la dependencia de los hidrocarburos que se discutió la semana pasada en Santa Marta, la eliminación de los hidrocarburos, no es tan, pues es grave para los temas de movilidad y transporte, por supuesto, pero ahí la electricidad nos ayudará en algún momento. Pero traten de hacer crecer una mata a punta de voltios, a punta de vatios. No hay manera de enchufar la comida necesariamente por ahora, aunque hay maneras de producción muy sofisticadas en invernadero o en sistemas de alta tecnología. Pero yo sí quisiera preguntar ante esa perspectiva y dado que el tiempo nos lo permite, porque ustedes sí fueron juiciosos, que nos dieran en 2 minutos una reflexión sobre los temas más paradójicos o más urgentes que habría que abordar, entendiendo que servicios ecosistémicos ya está planteado como uno y tema de políticas públicas como otro, porque uno dice, bueno, pero Colombia produce arroz como arroz y no tenemos cómo moverlo, no tenemos cómo consumirlo. Todo el mundo dice que hay que subsidiar a los arroceros, es decir, la sobreproducción de ciertos alimentos no se compagina con la subproducción de otros. Y eso de comer verduras estoy en desacuerdo, pero bueno, seguimos con el tema. Gracias, gracias Brigitte. Bueno, yo creo que para el contexto colombiano me parece importante tal vez resaltar que, como bien decía Juan Lucas, parte de la solución a los problemas que enfrentamos viene pues de los sistemas alimentarios y creo que los sistemas alimentarios, si los miramos en ese contexto integral como ustedes lo han podido plantear y evidenciar, hace falta algo alrededor también de esos ecosistemas que son estratégicos, que no son solamente los bosques, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también hay una necesidad como país de mirar cuáles son esos otros ecosistemas que también son muy importantes para la producción de alimentos, pero no solo eso, sino que son importantes también y que están íntimamente atados a una cultura, a una diversidad de culturas que tenemos en Colombia. Entonces, las políticas públicas deberían promover no solamente la conservación de los bosques, sino también debería promover la no transformación de algunos ecosistemas clave como los páramos, como las sabanas, como los humedales, porque todo eso pues también tiene un impacto significativo en cómo producimos los alimentos. Mi corazoncito está muy en la Orinoquía, Brigitte lo sabe, y creo que de alguna manera este imaginario de que la Orinoquía es la despensa de América Latina y demás, en donde tenemos 34 millones de hectáreas disponibles para la producción, esa frontera agrícola infinita al final, pues yo creo que ahí también hay que poderse plantear cuáles son las capas también que están dentro de esta frontera agrícola. La frontera agrícola pareciera ser como, bueno, yo defino hasta acá la aptitud de todo lo que es rural puede ser cultivado. Y eso no debería ser así, porque en todo lo rural pues hay una serie de capas y de elementos tan importantes que además sustentan todos los servicios y todo lo demás, que no podemos tener un ordenamiento territorial de Colombia
sin tener en cuenta esas diferentes capas. Entonces yo creo que ahí hay una deuda muy grande que el país tiene que hacer. Hay que incluir los humedales, hay que incluir otros ecosistemas, hay que tener en cuenta las cuencas hidrográficas. O sea, Colombia es un país de agua y claramente no tenemos un ordenamiento que permita, pues, ordenarnos alrededor del agua. Está en este Plan Nacional de Desarrollo y yo sí creo que es una idea muy importante que es difícil de poner en práctica porque también tenemos 200, 300 años atrás de ordenar nuestro territorio con una división geopolítica y no en función de los ecosistemas. Entonces yo creo que ahí también hay que mirar cómo valoramos y cómo incluimos dentro de estos sistemas alimentarios el valor de la misma naturaleza. Yo les aseguro que si miramos los impactos y cuantificamos los impactos, pues sencillamente desde el punto de vista del negocio, pues no sería un negocio. No sería un negocio. Entonces creo que ahí es algo que lo cual pues como colectivo tenemos que pensar y más aún con la invitación que nos hace justamente el libro de colaborar, de tener alianzas, de poder cooperar entre nosotros. Eso es súper complejo, o sea, eso todavía creo yo no está completamente inventado, porque si no, pues no estaríamos con tantos problemas, pero sí hay ya una intención muy fuerte de querer colaborar entre diferentes puntos de vista, organizaciones y a diferentes niveles que nos permitan pues tener este mejor entendimiento. Hay algunos elementos y tal vez lo último que quisiera mencionar ahora y es que esta mirada de los sistemas alimentarios puede mirarse también con una mirada territorial y con una mirada de paisaje. En el vocabulario de las ONGs ambientales nos gusta referirnos a paisajes porque los paisajes es justamente eso, ¿no? Ese mosaico de diferentes realidades de ecosistemas, de culturas, de etnias, de sistemas de producción, de semillas, etcétera, que al final todos dependen los unos de los otros. Y lo que busca este enfoque de paisaje, pues es justamente cómo atar, cómo hacer ese entramado del cual ustedes hablan para que todo este paisaje continúe funcionando y no pierda su funcionalidad. Bueno, tres cosas. Como Brigitta habló de arroz y tocando un poco el tema de ciencia y de ciencia y tecnología en este tema, y he estudiado el tema de arroz en estos últimos meses porque pues, el CIAT es el gestor del FLAR, que es el Fondo Latinoamericano del Arroz, 18 países socios, etc. Colombia, sin ningún lío, puede usar una fracción de su área arrocera con una huella ambiental muchísimo menor y ser totalmente autosuficiente. Entonces hay que entender que la tecnología, la ciencia, yo me acuerdo de viceministro de Agricultura, eso ya fue hace rato, que uno se preocupaba cuando había un lanzamiento de una variedad de papa, porque es que esa era de 30 toneladas y uno decía, huepucha, eso va a desplazar a una cantidad de productores marginales. Entonces como que uno frenaba el tema de la tecnología y obviamente eso no está bien hecho tampoco porque lo que está es manteniendo un sistema en un nivel de ineficiencia y en donde lo marginal está totalmente asociado también a pobreza, falla, porque los recursos naturales no son los adecuados para producir. Entonces, la investigación ha cambiado mucho, entendiendo que ya no es la carrera por las calorías, sino que tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, tú que amas la Orinoquía, yo soy dichoso metiéndome en una calicata de una altillanura que tiene, ¿cuánto de capa orgánica? 1 centímetro, que se lava todo el tiempo, y ver raíces de braquiarias a 2 metros de profundidad, secuestrando carbono a un nivel que supera lo que se genera en producir un kilo equivalente animal. Entonces, nuestro pensamiento es más en la función de las plantas frente a los retos ambientales, lo que está más allá de las calorías, cuáles son los micronutrientes, dónde está en la agrobiodiversidad aquellos elementos que podemos identificar de los bancos de germoplasma que se está hablando tanto en estos días
para rescatarlos y poderlos incorporar para que haya más zinc, más hierro, más elementos. Entonces la visión cambia y tiene que ser muy distinta y hay que usar todas las herramientas disponibles, y esto no va en contra de la agroecología. La agroecología Reloaded podría incorporar y ser menos dogmática formas de nuevos productos que se acomoden en prácticas culturales, tradicionales, etc. Otro tema que he estado estudiando es las leguminosas. Los garbanzos, las lentejas, los frijoles, etc. están de salida de los países que son, donde son fundamentales en las dietas. La India, por ejemplo, que toda su dieta es de leguminosas, es un gran importador de Canadá, de Australia, porque las leguminosas ya no caben en el sistema de los productores. Y necesitan una revolución de rediseñar el sistema de productivo, rediseñar esas plantas para que puedan volver a caber y tengan los incentivos económicos, porque si no los hay, los productores no las van a privilegiar y se rebalancee. Y finalmente hay unos temas de agrobiodiversidad muy importante, que tiene que ver con cómo, en USME, por ejemplo, en ese caso se mostraba en el libro, cómo es tan importante entender un área productiva, un territorio, desde la agrobiodiversidad. Uno puede ser ganadero, pero el diseño de la finca, del espacio, puede contener una cantidad de elementos que generen mucha más sostenibilidad en ese sistema productivo. Esto me lleva nuevamente al libro, de lo que me encantó, y es lo que muchos de ustedes escribieron sobre esas experiencias, que lo que muestran es complejidad, esos abordajes territoriales, multiactores, con toda esa complejidad en USME, en el Pacífico, en la Guajira, y cómo ese enfoque territorial casi que es una de esas conexiones tan fuertes. Y termino con mi gran frustración de que uno de los días de los que quedé más contento al final de la jornada laboral fue saliendo del Congreso, cuando logramos que el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, la ley del SNIA, fuera aprobada por el Congreso. Han pasado 13 años, una cosa por 10 años, y no ha pasado nada, y el enfoque de ese sistema se refleja en muchos de los capítulos del libro. Es justamente los sistemas locales de innovación, juntar la extensión con la educación, con la investigación, y que esos subsistemas se hablen. Y si además pues escribiéramos hoy esa ley, tendríamos que meter un subsistema de salud y nutrición, etcétera. Pero hay bases para meternos todos en una forma de hacer las cosas que parte de estos aprendizajes, pero que también involucre desde el gobierno, las regiones y los territorios, pues unos compromisos también donde lo político esté presente, que eso es donde más falta consistencia, es en lo político. Bueno, yo quisiera cerrar la ronda de comentarios de nuestros invitados antes de cederle la palabra a Felipe y a Camilo nuevamente, con en una frase, obviamente es difícil, pero ¿qué es lo que más les gustó del libro? Me la pones difícil, los monitos. No, yo creo que, no sé si va a ser una sola frase, pero yo tuve la gran suerte de participar en la construcción de la Agenda 2030 de los ODS, cuando estaba en esa época trabajando en la Cancillería colombiana. Y justamente al haber pensado en esos ODS, era lo que decía al inicio, cómo no pensar en silos, ¿no? Y justamente identificar en dónde están las interconexiones o las relaciones entre diferentes objetivos. Y este libro me puso en palabras y en ejemplos muy claros que los sistemas alimentarios finalmente son pues esa manera de interconectar diferentes objetivos o diferentes metas. Entonces, pues eso me gustó, porque creo que los objetivos de desarrollo sostenible los adoptamos hace ya 11 años. Nos faltan 4 para ver si logramos cumplirlos o no. Creo que tal vez estamos un poco quedados como humanidad en ese objetivo, pero me gustó verlo reflejado de esa manera
en el libro desde la investigación, desde los ejemplos concretos, desde la política pública, desde lo local, con lo global, y creo que es por ese lado la cosa. Eso fue lo que más me llamó. A mí lo que más me gusta del libro, y les voy a decir por qué, es que exista. Lo llamo valor de existencia. Yo fui profesor de la Universidad de los Andes, Re Junior, fue una gran irresponsabilidad del departamento dejarme dar una clase que se llamaba Fundamentos de Agroempresa. Y en ese momento Absalón Machado había publicado el sistema agroalimentario. Estamos hablando del 87. Desde el 87 hasta hoy no había un libro de los sistemas alimentarios con todo lo que ha pasado en la humanidad desde entonces. Entonces esto es una joyita. Un aplauso. Para ustedes, editores, autores, indudablemente una joya. Yo creo que lo que más nos ayuda este libro es a desmontar estereotipos, a tratar de no buscar una solución simplista para todo el territorio nacional. El país de la megadiversidad, o uno de los países de la megadiversidad, no puede aspirar a alimentarse de lo mismo en todas partes o bajo las mismas prácticas, bajo los mismos preceptos culturales, de manera que qué bueno tener un texto que muestra que eso ya está pasando, independientemente a veces también de la política pública o en contra de la política pública, porque sí, a pesar de la política pública que reconocemos, o yo personalmente, que está tremendamente rezagada y en muchas oportunidades va en contravía de los ODS y de la sostenibilidad, pero eso cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de juzgarlo cuando vea en detalle todos los capítulos juntos. Quiero concluir la conversación invitando a Felipe y a Camilo también a que nos digan un poco qué se quedó por fuera, qué van a poner en el libro punto 2, en el tramado, en entramado punto 2 o 2.0 mejor, y qué mensaje adicional quisieran compartir. Muchísimas gracias. Bueno, primero destacar un elemento que no habíamos mencionado y son las miradas que ponemos en el libro, que son 7 entrevistas a actores clave del sistema alimentario, ¿cierto? Que no son secundarios, sino tienen la misma riqueza que los demás capítulos. Es una mirada de una cocinera, de una lideresa de un consejo comunitario, de una campesina Montes de María, de un líder indígena zenú, de un dirigente gremial, de un exfuncionario público y de un comerciante de Corabastos. Entonces son miradas que le dan también un carácter mucho más humano, ¿cierto?, a los sistemas alimentarios. Entonces quería destacar eso que se nos había pasado. Bueno, yo creo que un elemento que nos encantaría ver en un futuro libro es ya los desarrollos más de política pública, ¿no? Justamente que decíamos que a veces estos desarrollos pasan incluso en contra de la política pública. Y ahí planteamos algunas ideas de esa posible agenda de política pública, ¿cierto? Que tiene 5 o 6 elementos, pero de allí yo quisiera destacar 2 o 3. Uno de ellos es justamente cómo operativizamos esto de los sistemas alimentarios, ¿no? De no pensar en silos, de no planear en silos desde los sectores, ¿no? ¿Qué incentivos? Y allí se necesita no solo de los que estudian agricultura, economía, sociología, sino de la administración pública, de la gestión pública. ¿Qué incentivos se pueden generar o cambiar dentro de la administración pública para que efectivamente pasemos a hacer una planeación conjunta, unas metas conjuntas, un presupuesto de otra manera, ¿cierto? Entonces hay ahí un elemento que planteamos y que sería muy bueno poder visibilizar en un futuro libro. Otro elemento de política pública también tiene que ver con pasar de la participación. Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años en abrir espacios participativos a distintos actores de la sociedad, pero pasar de la participación a la colaboración, ¿verdad? A que realmente no sea solo la consulta, cuéntenme ustedes cómo lo ven, sino venga, hagámoslo juntos. ¿Cómo hacemos para que el consejo comunitario, el gremio, la gobernación, el centro de investigación, bueno, hagámoslo juntos? Creo que ahí hay un elemento también muy importante de avanzar en política pública. Y el otro para destacar es seguir en el camino, pero profundizar ese camino de involucrar a los sectores que históricamente han estado excluidos,
¿cierto? A esos actores que históricamente han estado excluidos, población étnica, las mujeres, muchas zonas rurales, la Orinoquía, ¿cierto? Pues cómo hacemos para que realmente pues, estén sentados en la mesa y estén sentados decidiendo en la mesa, ¿cierto? Que va ligado con eso de la participación. Entonces, esos son 3 de los mensajes de política pública que nos encantaría, con Felipe hablando, nos encantaría que próximos esfuerzos colectivos sobre los sistemas alimentarios pudieran abordar esos puntos. Nosotros estamos muy contentos de la gran riqueza territorial del libro. Cubrimos la región Caribe, cubrimos el Pacífico, cubrimos la región andina, pero se nos quedaron 2 por fuera. Un poco la idea del libro no era cubrir todo el territorio colombiano, sino construir sobre la red que teníamos. Y se nos quedaron dos regiones muy importantes por fuera, la Orinoquía, 1, y segundo, la Amazonía. Se nos quedó por fuera de este libro. Entonces, de cara al 2.0, que estamos listos para eso después de unas vacaciones. Hace 3 semanas estábamos todavía terminando los últimos puntos del libro y estas dos regiones son absolutamente importantes para el país, para cambiar el imaginario que hay de que eso solamente es un potrero grande y se puede sembrar de todo sin reconocer la enorme biodiversidad, riqueza, no solamente biológica, sino la riqueza cultural que existe allí también, que no se reconoce lo suficiente, tanto en la Orinoquía como en la Amazonía. Entonces, como retos que nos quedan para el futuro es cubrir esas 2 regiones. Nos gusta mucho el libro también que el libro no solamente son las experiencias, las perspectivas de todas las organizaciones, autores, autoras, entrevistados que ustedes ya han venido escuchando, sino que tiene una agenda de investigación académica y también proponemos una agenda de política pública que Camilo ya les estaba dando. Entonces nos anticipamos un poquito a decir, oiga, con base en esto hay unos derroteros, hay unos lineamientos hacia adelante que podríamos seguir y que no son unos puntos o una agenda de política pública absolutamente terminada, sino más bien es la invitación a una conversación, ¿no? Y es lo que nosotros queremos invitar al país, a los profesionales que trabajan en esto, a que se sumen a esta voz, a que miren esos puntos de agenda de política pública y de agenda de investigación académica para que podamos seguir sumando, que es al final uno de los mensajes centrales del libro. Yo no puedo dejar la conversación acá porque tengo que hacerles una cuña para el próximo libro. Y una lista de... Bueno, y es que Colombia está próximo a tener su primer CIPAM. Un CIPAM es un sistema importante del patrimonio agrícola mundial que yo creo que tú, Juan Lucas, lo conoces muy bien. Esto es una figura de la FAO que en el lenguaje multilateral y político no tiene dientes, en el sentido que no tiene un mecanismo que le obligue al país a establecerlo, mantenerlo, etcétera, pero sí es un enfoque muy interesante y justamente va a ocurrir en Paz de Ariporo. Pues Paz de Ariporo es un municipio de 1 millón de hectáreas probablemente. ¿Cuánto? Bueno, no sé, sí, ¿por qué no? Porque hace parte de la cultura justamente en donde se reconoce que hay una cultura que viene de generación en generación, un sistema productivo muy resiliente con una alta agrobiodiversidad. Hicimos un inventario de especies. Solo en Paz de Ariporo hay más de 900 especies que están pues ligadas a un sistema productivo. Entonces imagínense la riqueza que eso puede ser. Entonces lo interesante del CIPAM es que es en donde intervienen todas estas diferentes dimensiones y la una depende de la otra. Así que hay un caso de estudio fantástico y atado pues a la cultura llanera que ustedes saben pues que es muy, muy fuerte. Ahora, nos han preguntado, la FAO nos ha preguntado, ¿qué hacemos con el arroz? Porque el arroz está en ese paisaje, no lo vamos a negar, está presente.
conversemos. Perfecto, me parece. Yo tengo, Brigitte, si me dejas solamente para Claro, por favor. un agradecimiento, ya que se nos está acabando el tiempo, y es contarles que, claro, hoy estamos presentando el libro, estamos muy orgullosos, pero estas cosas pasan porque hay un montón de gente que está detrás de nosotros y que nos ha apoyado. Yo quiero reconocer a todo el equipo de Ediciones Uniandes que estuvo desde el día 1 con nosotros, fueron los que nos dieron la idea de las entrevistas y de las miradas. A toda la Escuela de Gobierno, por aquí ustedes conocieron a nuestro director Ramiro, ahí me está tomando una foto Miguel, Gloria, María Alejandra de Publicaciones también está por aquí. Muchas gracias, María Alejandra, por todo tu apoyo. No sé si hay más personas de Ediciones Uniandes. Ana Belén, asistente de investigación, también nos está acompañando, varios egresados de la Escuela de Gobierno, y obviamente no podemos dejar por fuera también a los que nos siguieron la cuerda, que son las familias. Entonces por aquí está la familia de Camilo, que saluden, no les dé pena. Muchas gracias a toda la familia de Camilo, y está mi familia también acá, Cindy, mi esposa, mis papás, que son esas personas que al final son la base, que nos siguen la corriente con las locuras, y pues les agradecemos mucho de todo corazón. Bueno, la conclusión, yo creo que toda la conversación y digamos, de los aportes que nos trae el libro es que hay comida, hay con qué. En Colombia tenemos definitivamente una capacidad absolutamente privilegiada para podernos alimentar parte del mundo con el nexo agua, energía siempre presente. Entonces, pues muchas gracias a nuestros panelistas, a ustedes como autores, autoras, asistentes, colaboradores, víctimas, en fin.